habla de los tiempos. Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros miramos, siéntense un minutito, solo que cuando le hagan la señal estén sentados en su punto. Todo tiene su tiempo y nosotros a veces no pensamos ni en eso. A los 6 años, las señoras casadas no aceptaban que un muchacho las enamorara. Salían llorando. Anita me lo dijo. Pero a los 18 ya paraban bien las orejas para que las enamorara el muchacho. Todo tiene su tiempo. Se marcó aquí y dijo que todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas salieron. Oye, había que ir a encontrar al esposo y salieron todas. 10. Pero tardándose el esposo, las 10 cabecearon y se durmieron. Pero luego de estar dormida la iglesia, se oyó un clamor y decía: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces dice que, como era oscuro, todas arreglaron sus lámparas. Las lámparas, cuando se despertaron, estaban con la mechita apagándose. Entonces arreglaron sus lámparas. Y en el final del capítulo, del versículo que leí, dice que las que estaban preparadas entraron a las bodas. Las otras no. Ahora, más que nunca entiendo, hoy más que nunca entiendo. La iglesia del Señor Jesús, vuélvame a ver, la iglesia del Señor Jesús se prepara. ¿Y cómo se prepara? Ayer se hizo una proclama, se hicieron 3 proclamas. Una pidiendo perdón por los pecados de la iglesia. 2, se hizo una renunciación a todo aquello que le ha hecho daño a la iglesia. Y por último, se hizo una proclama de restitución de lo que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Lo entendieron bien, ¿Lo entendieron bien, hermanos? ¿Lo entendieron bien? Ok. Yo no lo entendía tan ampliamente como ahora. Y es que la iglesia se va a preparar. ¿Y cómo se prepara la iglesia? Si escucha el orden, primero, la primera proclama de ayer, que fue la proclama profética de la iglesia. 1, se pide perdón por los pecados de la iglesia. ¿Cuáles son los pecados de la iglesia? Los pecados de la iglesia es no oír la palabra de Dios. De ahí se derivan todos los pecados de la iglesia. Porque el que no puede oír la voluntad de Dios, ¿cómo va a hacer la voluntad de Dios? Entonces de ahí se deriva que los hijos no honran al padre y a la madre y se convierte en otro pecado. Pero es por causa del primero no se oye la palabra de Dios. Entonces ese mandamiento, que es el primero con promesa, no se puede cumplir porque yo no lo he oído. ¿Entendieron bien? Ahora, recuerden que todo el mundo ha oído con las orejas ese mandamiento con promesa, pero todo el mundo no ha podido cumplirlo porque no lo ha oído en el Espíritu. Entonces recuerden, quien se despierta es la iglesia, porque mi hermana Abigail ha estado despierta, vivita y coleando desde el principio de su vida. Solo por las noches duerme, y eso que medio duerme porque se le da insomnio. El asunto aquí no es de individuos, sino de la iglesia. Entonces es la iglesia la que va a pedir perdón, porque le dijeron a Nismei: quiero que ores sin cesar, quiero que ores en todo tiempo con oración y súplica del Espíritu, quiero que entres a tu aposento, que cierres la puerta para que nadie nos interrumpa y tú puedas tener comunicación conmigo. Entonces, ¿qué se hizo? No, yo no sé, solo es un ejemplo, no te pones brava. ¿Qué se hizo? No se oró en todo tiempo, no se oró con oración y súplica del Espíritu, no se ocupó un tiempo sagrado para la comunicación con Dios. Y los resultados de la iglesia es que si no se hace eso, se desanima la iglesia en el camino. Simple y sencillo. Entonces, estos son pecados de la iglesia. Ok, Dios te dijo que lo oyeras,
la voz del cielo cuando estaba siendo bautizado el Señor Jesús, y entonces hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado. Pero en la transfiguración también se dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces, cuando no oímos, eso se convierte en un pecado de la iglesia que le cierra las puertas de la bendición, de los triunfos dados a la iglesia, se le cierran. Entonces, nosotros tenemos que venir y pedir perdón. No le digas: Señor, perdóneme porque soy chismoso. Usted es chismoso simplemente porque no está viendo como iglesia. ¿Me entiende? Usted es chismoso simplemente. Pero el chisme no es un problema realmente de la iglesia. Es del individuo natural. Usted puede ser que sea masón, que sea comunista y va a ser chismoso. La iglesia no debe. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Sucede porque nosotros no estamos oyendo. Entonces, ¿cuál es el pecado? No oír la voz de Dios. Dice Dios que me ama con amor eterno, sí lo dice, pero yo tengo desconfianza, pero yo no me refugio. Me imagino que esa pareja que es feliz, la señora se refugia en el amor de su marido, está convencida. Pero hay mujeres que los maridos, cuando las mujeres le piden: mira, dame para los frijoles porque no hay, pues que yo no tengo para los frijoles, así que busca cómo hacer. Entonces esa mujer no puede refugiarse en el marido. ¿Entienden eso bien? ¿Lo entienden bien? Entonces la iglesia necesitaba refugiarse. Cuando yo les digo: cuando estén trabajados y cargados, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Vayan donde el pastor, vayan donde la gente, vayan donde quién. No les digo así, les digo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Y cuál fue el pecado de la iglesia? Que la iglesia se fue a otro lado. Les va a contar a la amiga, fíjate que me metí con otro hombre. Y de cuidado no se lo contás a nadie, porque acordate que vos sos mi íntima amiga. Y entonces, como desobedeció eso la iglesia, inmediatamente la amiga le dijo a la otra amiga: te lo voy a contar, pero no se lo contes a nadie, porque mira lo que me dijo Marita. Dice que se la pegó al marido. Y entonces la otra simplemente tenía otra amiga y le dijo: te voy a contar bien a lo que me contaron. ¿Me está entendiendo? El hecho de no oír a Dios trae consecuencias para la iglesia. Y hoy la iglesia, la situación de la iglesia, vino Dios y me habló y me dijo, me recordó el tiempo de Elías. Elías, uno de los grandes profetas de la historia de Israel. Cuando Israel, el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, habían dejado el pacto de Dios, habían derribado los altares de Dios, habían matado a los profetas. Entonces Elías vino y le dijo a Dios: tengo ganas de morirme. ¿Me estás oyendo? Le dijo: tengo ganas de morirme. Iba caminando en el desierto: tengo ganas de morirme. Le dijo: me quiero morir, porque Israel, tus hijos te han traicionado. Y le digo: yo tengo un vivo celo por Jehová, mi Dios. Estoy celoso. ¿Cómo es posible que tus hijos te hayan traicionado por Baal? Así estaba el pueblo de Dios en ese entonces. Hoy está como en los días de Elías. A nosotros nos gusta cantar como en los días de Elías, como dice la canción. En los días de Elías, el pueblo del Señor lo había abandonado. Dios en su poder y majestad le dijo a Elías: Elías, yo haré que queden, no habían, yo haré que queden 7,000 rodillas que no se doblen a Baal. ¿Se imagina un pueblo que salió de Egipto con 600,000 de a pie, hombres, sin contar las mujeres y los niños, casi 2 millones? ¿Cuántos eran cuando en ese momento
nación grande. Y si quedaron 7,000 rodillas, consideremos que eran 7,000 hombres y mujeres. 7,000 de una nación de 3 millones. Imaginémonos 3 millones. ¿No cree que es demasiado poco? Hoy cuántos evangélicos sabemos en América, desde Alaska hasta la Argentina y las islas del Caribe, están full de evangélicos, pero full de evangélicos mentirosos, full de evangélicos. Y dije mentirosos porque los que no son mentirosos, los evangélicos no mentirosos, son muy poquitos. Poquitos. Ayer hicimos una renunciación en nombre de la iglesia, y lo que iba a tardar de 10 a 1 tardó hasta casi las 3 de la tarde, sin sentir en verdad ni hambre, ni sentíamos pesadez, la unción del Espíritu sobre ese acto glorioso. Muy bien, entonces la iglesia, estas vírgenes preparan sus lámparas. ¿Cómo estaban cuando ellas se despiertan? Imagínense, Abigail, usted deja la lámpara encendida con gas y se despierta a las 3 de la mañana. ¿Cómo está la mechita de su lámpara? Está casi apagándose. En ese momento le echan aceite, le echan gas para que la llama se vuelva a encender. Hermano mío, en el momento de Elías no había el celo de Dios, no había el amor a Dios, no había la palabra de Dios, no estaba activa en el corazón de los israelitas. Hoy en el corazón de los evangélicos se está apagando el amor hacia Dios. Es verdad. Si Dios fuera lo más importante en tu vida, lo demás sería menos importante. ¿Está entendiendo? Algunos no fueron porque dijeron, ay, 100 pesos. El bus en realidad vale 200 pesos para poderlo pagar, pero yo dije 100 pesos. Y entonces dijeron, ay, estoy como el pastor lleno de papeles. Y viene diciembre, ¿y quién me compra el pollo? Si hubieras ido a gastarlo del pollo, no solo tendrías para pollo, tendrías para una buena ensalada, y además para una buena Coca-Cola, y además para una fiesta agradable en tu casa, porque Dios es real. Entonces, como en esos días de Elías, la iglesia está ahora pecando contra el Señor. ¿Sabe? Le dijo Esdras a Dios en Nehemías 9, le dijo, Señor, nos hiciste señores de esta tierra, y ahora somos siervos de los reyes que nos gobiernan. Y no eran reyes israelitas, eran reyes de otros pueblos, pero Dios nos puso a nosotros como cabeza de la tierra, como cabeza de las naciones. Y cuando nos puso como cabeza, nunca pensó Dios en que ibas a ser alcaldesa o que ibas a ser presidente de la república. Nunca pensó Dios en eso. Estaba pensando en el liderazgo espiritual que su iglesia iba a ser. Porque aquí en el mundo el mayor problema no es cómo se gobierna una nación, es el pecado de la gente que está matando a millones y millones y mandándolos al infierno. ¿Sí o no? Entonces la iglesia es puesta por cabeza para velar por las almas que son de Dios. Y nosotros nos hemos dedicado a otra cosa. Queremos tener un buen negocio, queremos tener un buen trabajo, queremos tener, una posición en el gobierno, olvidándonos del trabajo de la iglesia, de la posición de la iglesia, y que el tiempo de la iglesia en la tierra solamente dura desde que recibiste a Cristo hasta que moriste. Eso pueden ser 5 años, 7 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, en algunos 50. Pero algunos son muy poquitos que pueden durar 50 años. Esa es la duración de la iglesia. Hermano Héctor, tienes 30 años de ser evangélico y se acaba el tiempo, y nosotros necesitamos venir y decirle, Señor, perdóname, porque yo no he hecho como tú dijiste que hiciera. Necesitamos pedirle perdón porque al fin vamos a morirnos. Al fin vamos a estar en una caja rígido, y al fin, después de 15 días de enterrado, solo pedazos de hueso van a ver porque los gusanos ya se lo comieron. No te olvides que ese es el destino de la iglesia, de la gente, trazado por Dios. Entonces, a los líderes de la iglesia, y yo quisiera, pero si me dijeran, pastor, no voy a tirar a la basura esa proclama. Yo quisiera dársela a cada uno, se la di a algunos líderes ahora, porque nosotros, esta iglesia Maharaim, necesita estar recordando que necesitamos pedirle perdón
nos hiciste cabeza y somos cola. Y sabe, pero hay colas de ratón que usted dice que linda esa colita, pero hay colas todas hermosas. Hay colas de caballo que son muy hermosas y otros que dicen hay que volarle esa cola tan fea a ese caballo. Hay colas de perro que son lindas, que se la pasan por aquí los dueños, pero hay colas de perros hermosos. Hermano mío, la afrenta de la iglesia evangélica es como cola sarnosa de un perro. Y eso no puede seguir. Eso no puede seguir porque somos la esposa del Cordero, porque están hablando de la iglesia. No hablan de Álvaro Berríos, ni de Héctor, ni de las personas que están aquí. Mencionan pastores, mencionan evangélicos. ¿Me están oyendo? Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor. Son los pecados de la iglesia. ¿Por qué hace falta comida en tu casa? Porque tienes pecados de iglesia. ¿Cuáles? No pagas tu diezmo, págalo, y dice el Señor que Él se encargará de cuidar lo tuyo. No damos ofrendas de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Pero tú puedes decir, dar una ofrenda porque el pastor te dice que hay que pagar el búho. Y entonces tengo que la pedica, da 50 pues. Entonces eso no sirve. Se lo dice el pastor, no sirve. Pero si lo da de corazón, da 10 pesos, da 5, porque eso es todo lo que tiene. Y dice, Señor, aquí hay 5 y yo me avergüenzo porque no trabajé para traer para la ofrenda. Los pecados de la iglesia son no recibir la palabra de Dios. Cuando tú diezmas, Dios garantiza que tu trabajo está listo, que el enemigo no te hará daño, garantiza que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Pero ¿cuál bendición? El arroz y los frijoles son parte de la bendición, añadiduras a la bendición. Esa no es la bendición en sí, son añadiduras como la cola de la bendición. Porque la mejor bendición es que tengas paz en tu espíritu, porque Dios te dio paz y tienes guerra interna adentro de vos mismo. Por eso que cuando te habla, si le habla Anita a Abigail, entonces, solo es un ejemplo, entonces viene y le dice, ¿y qué te pasa vos? Pero no, y ya hubo un problema. Dios nos dio paz y reaccionamos con esa forma agresiva porque Dios nos dio paz y tenemos violencia por dentro. Y simple, ¿verdad? Porque no estuvimos en el secreto con Dios, porque no fuimos al lugar de la oración para que la paz del Espíritu Santo, que traspasa todo entendimiento, estuviera en nosotros. La bendición es que Dios nos va a dar paz. La bendición es que nuestras mujeres nos van a querer, es que nos van a servir con ganas, es que sus hombres van a estar dedicados a ustedes, es que sus hijos van a vivir en paz, es que sus hijos le van a decir, mamá, ¿y por qué no vamos a la iglesia? ¡Qué bendición esa! Y tras de eso viene todo lo demás, los estrenos de Navidad. Habrá estrenos de Navidad. ¿Qué más viene? Habrá frijoles. Hasta que diga, ya no quiero estos frijoles así muy frititos, los quiero sopeaditos. No, ya no los quiero así, haceme moros y cristianos. No, ya no los quiero así, no se me duerman. No, ya no los quiero así. Entonces, hasta que sobre y abunde bendición de Dios para la iglesia, cuando la iglesia sabe oír a su Padre. No lo hemos oído, entonces, ¿qué tenemos en medio de nuestra sociedad evangélica? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos una situación que no es la de la iglesia. Entonces las vírgenes, cuando se despiertan y dicen, wow, si a mí no me cae bien la rosita, y esa reacción no es de la iglesia. Si Analia me molesta cuando habla conmigo, esa no es la reacción de la iglesia. Y es que a mí me gusta la pachanguera. Es verdad, no la pongo porque me da penita que oigan los vecinos. No le da pena que oiga Dios, le da pena que oigan los vecinos. Y a los que les gusta la pachanguera, eso no es la iglesia. ¿Entendió? Es que cuando alguien me habla, respondo iracundo, enojado.
oh, esa no es la iglesia. Entonces, cuando se da cuenta que esa no es la iglesia, comienzan los preparativos de la iglesia. Se prepara para la boda. ¿Y cómo hace? Se va a Dios y lo primero que tiene que reconocer son sus maldades internas y poder decirle a Dios: perdóneme, Señor, porque así reacciono, porque no estoy en tu presencia. Porque en la presencia del diablo se siente una sensación, ¿verdad? En la presencia de Dios se siente otra sensación. Y en la presencia de los juegos allí que hay en el malecón se siente otra sensación. Y dentro de la catedral católica otra sensación. ¿Me entiendes? Siempre se siente una sensación en el lugar donde estemos. Cuando nos damos cuenta que esas sensaciones no son de la iglesia, lo primero que tenemos que decir: Señor, entonces no estoy preparado, necesito someterme. Porque la victoria de la iglesia está aquí. Sometemos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es decir, esa peleadera, esa regañadera, ese sobresalto interno tiene que desaparecer cuando eres la iglesia, reconociendo que esos no son los frutos del Espíritu Santo en la vida de una persona. Amén. Entonces, lo primero que hacen las vírgenes es arreglar sus lámparas. Ok, me gustan más los conciertos de allá que los conciertos de aquí. Me gustan más, yo quisiera tocar como Macoya, o quiero tocar como los salmistas de Israel, como los hijos que tocan para Dios. ¿Cómo quiero tocar? Como me gusta. Ok, me gustan ahora cómo se visten las mujeres de la iglesia, del mundo. Qué lindas se ven, ¿verdad? Qué cadera, porque hay unos pantalones que levantan las caderas y otros que las ponen de lado. Hay para todo diseño. Entonces, las mujeres deben de decir: hola, esto me gusta, me pongo esta falda por venir. No, es el pastor de Mahanaim, es muy pronto. Y siempre está diciendo, para que no me avergüence, este es un pecado de la iglesia. Porque la iglesia nada tiene que ver con el mundo. Dijo: no te hagas amigo del mundo, ni ames las cosas que están en el mundo. Pero nosotros estamos hablando siempre de los vestidos chingos, de los pantalones. Pero nosotros tenemos que hablar. Puede andar vestida de monja y ser una malvada. Tiene que saber lo que siente por dentro, porque puede andar los vestidos hasta la falda, hasta el ojo del pie, y ser una persona chismosa, mentirosa, egoísta, etcétera, etcétera, que son pecados que están en los seres humanos, pero no en la iglesia. No pueden estar en la iglesia, y si están, necesitamos echarlos fuera. Entonces lo primero que tenemos que reconocer son los pecados de la iglesia. ¿Sabes tu pecado? Tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Estás en pecado, aunque el hombre sea fiel a su mujer, mira a otra y dice: no existe, esta es mi mula y con esa me voy. Los pecados de la iglesia son estar sentados aquí sin predicar el evangelio del reino. Y no importa, al pastor le gusta que vengan los miércoles, que vengan los viernes y que vengan los domingos, pero estar sentado aquí sin hacer nada es un pecado de la iglesia, porque usted tiene un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, y necesitamos reconciliar a los hombres con Dios todos los días. Pero ¿qué hacemos sentados cantando en la iglesia? ¿Me están oyendo? La iglesia tiene que reaccionar. En realidad tu matrimonio y tu familia es real o es ficticia. Ficticia cristiana. Dije ficticia cristiana, ¿es real o es ficticio? Es real. En realidad puedes venirte a la mano con la muchacha aquí y todo el mundo dice: ¡hala, qué bueno es eso! Y cuando llegan a la casa son perros y gatos. Esa no es, eso no es la vida de la iglesia. Esa no es la vida de la iglesia. Eso no es lo que la iglesia tiene que vivir. Cuando llegas a tu casa, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Leer la Biblia? ¿Ver las novelas de cabo a rabo? Hermano, y no estoy bromeando, yo no soy Chico Solórzano en los años 80, ¿verdad? No, Chico Solórzano no predicaba de esto, no estoy ofendiendo a Chico Solórzano. En el 80 él decía que la televisión era el cajón del diablo.